Dios les bendiga. Dios sea toda la gloria, todo el honor, todo el poder. Y qué delicioso es alabar a Dios, ¿verdad? Ay, uno quisiera seguir adorando a Dios. Yo luego le digo a Zuli, yo soy una panderista frustrada, por eso luego me ven ahí con mi panderito. Tengo 2 pies izquierdos, pero me gusta adorar y alabar a Dios. Bueno, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Yo les bendigo porque decía un predicador que no es común que en una iglesia un viernes por la noche, a las 8 de la noche, haya cierta concurrencia y ustedes han elegido estar aquí. Es un gusto estar entre ustedes. Amén. Es un gusto, es un placer. Y bueno, estamos hablando de algo muy importante, muy interesante. ¿Sabes? Cada vez que nosotros o los pastores piensan en qué serie van a dar, de qué vamos a hablar, es porque vemos la necesidad que hay entre nosotros de ser instruidos, de ser redirigidos, porque muchos, aunque ya llevamos más de 10 años conociendo el Evangelio, al no practicar las cosas a veces se nos van. A veces al no practicarlos las vamos olvidando, y por eso a veces es necesario que volvamos otra vez a redireccionar, como decía una serie anterior. Vamos a volver a hacerlo. ¿Y sabes por qué es tan importante hablar acerca de la adoración? Que todo cristiano debe entender, saber, comprender. ¿Por qué es tan importante? Cada predicador que ha venido aquí, se ha parado aquí, nos ha bendecido. ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos están tomando nota y accionando cada instrucción que nos han dado? A ver, creo que nada más unos cuantos. Muy importante lo que decía. Voy a hacer, ¿sabes? Un recuento, porque si tú eres como tu servidora, que le cuesta mucho a veces aprender las cosas. ¿A cuánto les cuesta aprender las cosas? ¿Cuántas veces nos las tienen que decir y repetir? Uy, a mí muchas veces, pero ¿sabes? Tenemos una herramienta hoy que nos ha sido de mucha utilidad, y son las redes sociales. Cada vez que puedo, escucho las prédicas 1, 2 veces. El domingo mi niño tenía mucha calentura y no quise sacarlo porque ya llevaba varios días así, pero me conecté a la predicación, y no solo eso, sino que la volví a escuchar y volví a comprender la palabra. Y como te digo, aunque muchas veces lo hemos escuchado, hay una generación que necesita saber de esto. Elías nos hablaba de algo muy importante. ¿Cuántos se acuerdan de lo que habló Elías? Y yo les digo una cosa, yo sé que muchos no, pero yo sí te sigo recomendando que traigas tu pluma, que traigas tu libreta, que vuelvas a escuchar las prédicas en las redes sociales, Casa de Dios, Pasión por la Verdad y la Vida, a través de Facebook. Vuélveles a escuchar. Si a veces no alcanzas a entender o no comprendiste lo que a veces dijo el pastor, vuélvela a escuchar. Yo te lo recomiendo, es muy necesario. Elías hablaba acerca de una parte muy importante de la oración, de la adoración, que es adorar de una manera integral. ¿Se acuerdan de las Marías y de las Martas? Decía que hay un tipo de personas que le gusta servir, y es bueno, es parte de la adoración, es parte, no es completa. Es parte de la adoración. Los que están en la cámara, los que están en multimedia, la cocina y afuera, los que trabajamos en casas de conexión, es parte de nuestra adoración el servir a Dios. Sí, ¿sí es bueno? Decía que aquí había muchas Martitas, ¿verdad? Pero que si no, también te animaras a ser una de ellas. Habló acerca de María también, que era la otra parte, de la que se sentaba a los pies del Señor. De esos que les gusta simplemente adorar, no les gusta servir, pero les gusta estar aquí levantando sus manos. Y son 2 partes, las 2 partes son buenas, pero hay un gran problema en la iglesia, que a veces separamos esas 2 cosas. O hacemos una cosa o hacemos la otra cosa.
Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Antes de seguir, vamos a hacer una oración. Yo ya me tendí, pero yo quiero orar y pedirle al Espíritu Santo su guía para que lo que yo vaya a hablar pueda alcanzar y tocar tu corazón. Amén. Y vamos a orar. Padre, Señor, te entrego este tiempo, Señor, este momento. Lo estamos poniendo, Señor, en tus manos, Señor amado. Estamos pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú enseñes, nos hagas un espíritu enseñable, entendido, Señor, en la instrucción que tú nos quieres dar. La importancia que tienes, Señor, adorarte, Señor, en una manera integral, en espíritu y en verdad. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 4:24, que nuestro tema base, nuestro texto donde nosotros nos basamos en por qué es tan importante que tú y yo aprendamos a adorar a Dios. 4:24, ¿ya lo tienes? Dice ahí la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Desde el 23 vamos a leer, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la importancia de que tú y yo debemos adorar a Dios de verdad, de una manera integral, que seamos esas dos partes, que no solo seamos Marías, que no solamente seamos Martas, sino que haya una conjugación de ambas para tener una adoración genuina. ¿Comprendemos eso? Fíjate que yo lo sabía, pero cada vez que viene un predicador aquí, refresca mi espíritu, refresca mi conocimiento, refresca, y una vez más voy retomando las cosas. Tú tienes que ser esas dos partes. Cuando estás allá, hazlo con todo tu corazón, hazlo con todo, como si fuera para Dios, nos enseñaba la pastora, ¿cierto? Haz las cosas como si las hicieras para Dios. Sirve la cocina como si le estuvieras sirviendo al mismo Dios. Sírvele el plato a tu esposo como si fuera sirviéndole al mismo Dios. Eso es parte de la adoración. Eso es parte de ser Marta. Y es bueno. ¿Cuántos están practicando esa parte? Yo sé que nos está costando esa parte. A muchos les cuesta ser Martas. Pero es bueno ser Martas. Pero cuando te toque ser María, ven, dice, ven, dale a Él todo tu corazón, toda tu devoción, todo tu tiempo. Nos decían que a veces tenemos tantas cosas en la cabeza cuando venimos. Por eso cada vez que venimos oramos, decimos: aquieta tu corazón, aquíétalo, tranquilízalo, porque venimos bien acelerados y que tengo que hacer esto, tengo que hablar con este, tengo que darle consejería a esto, y vienes bien acelerado. Entonces cuando el que está aquí a empezar la adoración, a empezar la oración, te dice: aquieta tu alma, aquieta tu espíritu, es porque a veces vienes bien acelerado. Entonces cuando tú no puedes ni decirle: Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo primero que hace una persona, un hijo de Dios cuando viene a la presencia de Dios? Presentarte como una ofrenda al Señor. Tú eres una ofrenda. ¿Cómo te presentas a Él? Porque yo sé que muchos a veces venimos y simplemente nos paramos con una total indiferencia. Y yo a veces comprendo, porque no conoces al Dios que adoramos. Dice la palabra: a veces lo hemos oído de oídas, pero nuestro corazón está bien lejos. No lo conoces, no se te ha revelado. ¿Sabes cuál es mi oración? Que Dios se te revele. Que Dios se revele y te salga en el camino, cuando tú andes en la calle, cuando tú andes en tus tiempos de devocional, que haya un encuentro con Dios, porque esos encuentros van a cambiar tu concepción que tienes de Dios. Que Dios se te revele.
hablaba de eso, de una adoración integral. También la pastora nos hablaba acerca de ello. El pastor el domingo nos hablaba que la adoración es más que un canto lento. ¿Lo comprendemos? No son cantos solamente lentos, debemos de reflexionar. Primeramente yo les llamo a los mentores, porque sabes que todo lo que enseñamos aquí, el predicador, el que habla aquí, lo que hacemos en Casas de Conexión es hacer un eco de lo que escuchamos aquí, para que la gente vaya entendiendo. Hablamos en la Casa de Conexión acerca de eso, ¿verdad? Que ya teníamos tiempo sabiendo eso, pero que a veces por alguna extraña razón vamos perdiendo eso. Y llamamos adoración a cualquier canto lento, y no es así. Vamos a darle el enfoque correcto. ¿Qué canto es un canto para hacer un devocional? ¿Qué canto es realmente para exaltar a Dios? Hasta ahorita el pastor el domingo puso varios ejemplos. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Si yo canto el canto de alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, ¿qué estoy cantando? ¿Es un canto de alabanza? ¿Es un canto de adoración? Es un canto para ustedes. Yo se los canto a ustedes. Yo puedo cantarle a mi esposo, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está segura. Entonces, ¿es una alabanza? No es una alabanza, decía el pastor. Es un canto que podemos cantar como congregación, pero tampoco es alabanza porque no exalta la grandeza de Dios. Y vamos diferenciando todo eso. Y yo creo que si tú, cada que vas a la Casa de Conexión, vas repitiendo lo que aquí se te enseña, tú vas a ir transformando tu manera de concebir a Dios y tu manera de acercarte a Dios. Por eso es importante que tú asistas a tu Casa de Conexión. Amén. ¿Y por qué es tan importante? Como les decía, ¿por qué? Porque hay una generación que no conoce a Dios. Hay una generación que solo lo conoce de oídas, pero no conoce su manifestación. ¿Sabes? En el ministerio de intercesión, sabemos que la adoración es una llave muy importante. A ver, repite conmigo, la adoración es una llave que abre puertas. Una vez más, la adoración es una llave que abre puertas. Es algo que nosotros como ministerio de intercesión enseñamos hace muchos años. El principio de la intercesión, de la oración, como base tiene la adoración. Cuando nosotros empezamos el grupo de intercesión y enseñamos acerca de por qué es tan importante la adoración que tú elevas al Señor, ¿por qué es tan importante? Vinieron varios maestros a enseñarnos acerca de cómo edificar altares de adoración y cómo atraer la presencia de Dios. Y yo me acuerdo que cuando en medio de esos servicios donde nos juntábamos 4 personas, 5 personas, a veces yo llevaba mi grabadora y yo seleccionaba los cantos que yo sabía que atraían la presencia de Dios y cambiaban una atmósfera, la cambiaban. Tú sabes, Elías nos hablaba acerca de que la música indicada cambia la atmósfera. Muy importante lo que tú escuchas. Cuando tú quieres atraer la presencia de Dios, no es cualquier música la que atrae la presencia de Dios, no es cualquier tonada. Y yo sabía identificar los cantos que atraían la presencia de Dios, porque sabes, antes de nosotros empezar a orar, a interceder, teníamos que adorar como base de todo, porque sabíamos
que cuando nosotros sacrificábamos adoración, obteníamos las peticiones de nuestro corazón. Y yo me acuerdo que empezábamos a adorar 4 o 5 personas y la atmósfera cambiaba. Y todo a nuestro alrededor cambiaba, nos postrábamos, nos tirábamos completamente al suelo. Y había ocasiones que en esos devocionales no había a veces tiempos de peticiones. Ganamos muchas batallas. Yo estaba recordando esta tarde cuántas batallas habíamos ganado, porque Casa de Dios Monte Oreb era una iglesia que sabía adorar a Dios. Era una iglesia que sabía atraer la presencia de Dios y enamorar el corazón del amado. Había una generación que sabía cómo hacerlo y eran unas manifestaciones gloriosas cuando nosotros nos juntábamos. No había tiempo, no había límites en los servicios, me acuerdo. Sabíamos tocar el corazón de Dios. Ganamos, yo me acuerdo cuántas batallas ganamos y cuántas veces Dios estuvo con nosotros y peleó por nosotros. Él peleó por nosotros en varias ocasiones. Por eso yo creo que es la importancia de que tú conozcas por qué la importancia de la adoración. Y yo quiero hablar de algunos hombres en la Biblia que eran hombres de altares, hombres que sabían que un altar era un lugar de encuentro, un lugar donde al invocar a ese Dios, a esa deidad, se abría un acceso directo a esa deidad. Porque déjame decirte que en la antigüedad no solamente los hijos de Dios levantaban altares, también los que no conocían al Dios verdadero sabían el poder de los altares. Y en el libro del Génesis, yo te voy a pedir que vayas a Génesis 22. 1 al 19, nos habla acerca de un hombre que sabía encontrarse con Dios a través de los altares. Génesis 22. ¿Cuánto se sabe en la historia de Abraham? Yo sé que muchos aquí están en el discipulado. Y que es muy importante para nosotros saber nuestra historia, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿verdad? Pero también fíjate cómo es que Abraham alcanzó el título de amigo de Dios. ¿Por qué era tan importante? Vamos a leer un poco, los que no conocen la historia, te voy a leer un poco de lo que dice aquí. Tú pon atención, si está en la pantalla, si está en tu Biblia. Pero dice así la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó un asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: he aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron a un lugar
que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarzal por cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El domingo estaba hablando el pastor acerca de que hay eternidad en el corazón de nosotros, que fuimos creados para adorarle, ¿cierto? Nosotros nacimos con esa tendencia porque dentro de nosotros hay algo que nos dice que hay un ser superior. Aunque muchos lo hacen de manera equivocada, dentro de nosotros hay una tendencia a adorar algo. El deseo de Dios desde el principio hablaba acerca de que Dios hablaba directamente con Adán, pero al pecar se cortó ese acceso, ¿verdad? Directo a la presencia de Dios. Encontramos entonces que ya no podían los hombres hablar directamente con Dios, sino era a través de un altar, a través de un sacrificio. Y es ahí donde encontramos a Abraham. Abraham era un hombre, se le dice el padre de la fe, porque él, sin saber a dónde iba, sin saber a ciencia cierta a dónde Dios lo quería llevar, le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar. Y salió por fe, creyéndole a ese Dios. No sabía ni cómo, ni dónde, ni por qué iba a ir, pero fue. Por eso se le llama un hombre de fe. Y cuando le dice: Dios, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es algo que te duele, ¿cierto? Es algo que te cuesta. A veces un sacrificio, tú tienes que sacrificar a veces el trabajo, pero no lo haces. A veces puedes salir temprano porque tú eres tu propio jefe, pero sin embargo no estás dispuesto a sacrificar ese tiempo para Dios. A veces Dios nos llama a orar en las madrugadas, en las mañanas, pero tienes que sacrificar tiempo, tienes que sacrificar el sueño y no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Queremos presencia de Dios? ¿Queremos ser llamados amigos de Dios? Tenemos que sacrificar. Imagínate el tremendo sacrificio que hizo Abraham. Desde que Dios lo llama a ofrecer el sacrificio, él juntó leña. ¿Sabes que antes hacían los altares? Dicen que en lugares altos eran como unos montículos de tierra o los hacían de piedras. Dios los mandaba a hacer unos montones de tierra sobre el cual se ponía la leña, el fuego y después el holocausto. Y se ofrecía a Dios, a veces en ofrenda por expiación y a veces en adoración a Dios. Y Dios venía al encuentro. Pero qué ofrenda tan grata percibió Dios de Abraham. Nosotros no podemos darle a Dios lo mínimo, el tiempo. Nuestras ofrendas, ¿saben que son muy importantes para Dios? Cada vez que el que recoge la ofrenda dice: tú adoras a Dios, porque adoración se trata de dar. Adoración se trata de ofrecer. A ver, repite conmigo: adoración se trata de ofrecer. Tú adoras a Dios con lo mejor que tú tienes. Con lo mejor que tú tienes. A veces yo sé que muchos vienen del trabajo cansados, arrastrando los pies. ¿Y cómo ofrecemos a Dios lo mejor? ¿Cómo reconocemos que Dios es fiel? Pues levantándonos a pesar del cansancio. Muchos ahorita ya están cabeceando, ya están cerrando los ojos. Yo sé que están cansados, pero seamos un sacrificio vivo, agradable al Señor.
Si queremos de verdad desprender esa gracia de Dios. Te decía que los altares eran un lugar de encuentro donde el ser humano se encontraba con su hacedor, con su creador. Eran lugares de encuentro. Ahí se abría una puerta, se abría un portal que conectaba la tierra con el cielo. Y sí, porque sí, el Dios se manifestaba. Estaba yo leyendo la historia de Balaam, de ese adivino que contrató Balac en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído la historia de Balaam? Fíjense que esto que les estoy contando lo conocen también los que practican la magia, los que practican el ocultismo, lo saben muy bien. Que los lugares de altares donde tú sacrificas son lugares que desatan poder. Lo saben los santeros, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes saben que se sacrifican tal por él, porque su deidad les da poder? Es un principio. La adoración desata poder. La adoración, no. Espero que sí estén comprendiendo. El mundo espiritual oscuro lo sabe perfectamente. Por eso mucha gente va a hacer sus mandas, sus trabajos a los cerros, a los lugares altos. Ahora que fuimos allá a Ixtlahuaca, hay un cerro bien alto ahí en Ixtlahuaca, no sé los que han ido, y ven una iglesia hasta el pico de ese cerro. Y siempre nos preguntamos, pues ¿cómo subieron el material? Es una iglesia imponente. Se ve desde cualquier lugar de Ixtlahuaca, te vas para acá, la sigues viendo, te vas para acá, y kilómetros y la sigues viendo. ¿Qué tuvo que hacer la gente para edificar eso? Un sacrificio a su Dios, a su tanta devoción le muestran más los que no conocen al verdadero Dios. Es de admirarse y a veces de preocuparse, como ellos con tanta devoción pasean a sus estatuas, a sus imágenes de San Judas, de la muerte del que sea, con tanta devoción se flagelan. Y tú que conoces al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, a ese Dios que dice la Biblia que Elías hizo descender fuego del cielo, con cuánta desinterés venimos. Y yo sé que a veces es comprensible porque no conoces a Dios, pero por eso estamos aprendiendo quién es Dios. Y hacia ese mundo espiritual se conoce como lugares de encuentro, desata poder. Cuando sacrificábamos adoración, lo digo porque estaba leyendo la historia de Balaam. Un día cuando estábamos allá en casa, estábamos en un salón que rentábamos ahí por la Horrera. Yo me acuerdo que un día, yo ya creo que recientemente me había casado, ya no vivía ahí, pero me cuenta mi familia que Dani había llegado primeramente a la casa y que la vecina de al lado empezó a gritarle a mi hermana: Mari, sal acá afuera, sal porque te están haciendo algo allá afuera, te están echando algo allá afuera. Y pues la pastora no estaba, todavía estaba en la iglesia con los demás, solo Dani había llegado. Cuenta Dani que él sale y hay muchos vecinos echándole pleito a un señor que está enfrente de la casa, tirando cosas, tierra de panteón, sal, esas cosas que hacen ellos, ¿no? Y todos los vecinos le están diciendo: no, que tú qué estás haciendo, vete, y diciéndole groserías, porque resulta que nuestro vecino de al lado tenía una camioneta parqueada un poquito en el lado de mi mamá. Entonces salieron y le echaron tremendo pleitazo, ¿no? Y el señor dice que le decía: ustedes cállense, a mí me pagaron por hacer esto, ¿no? Y yo lo tengo que hacer. Y según él, maldiciendo ahí, sabe lo que hacen ellos, ¿no? Tú sabes lo que hacen ellos para obtener poder. Van a los lugares altos, sacrifican animales, sacrifican su tiempo, van en las noches, en las madrugadas, ayunan. Ellos sacrifican sus cuerpos, lo hacen, conocen
conocen el poder de hacer esas cosas. Pero yo también yo conozco a mi Dios. ¿Y sabes por qué le adoro? ¿Por qué le adoro? Porque yo conocí la manifestación del Dios que tenemos. Todas esas cosas que llegaron a hacernos a la casa, todas esas cosas que llegan a hacernos aquí, que llegan a hacernos desde que empezamos la iglesia pequeña, que perros muertos, que perros y gatos y de todo nos tirábamos. Digo, ¿por qué no nos los mandan vivitos? Los huevos también, pues, mándanos unos kilos, pero nos aventaban de todo. ¿Y tú crees? Yo les decía a los hermanos de Ixtlahuaca, ¿ustedes creen que eso nos pegaba? No nos pegaba. ¿Por qué? Porque adorábamos a Dios, sacrificábamos al Dios verdadero, y cuando Él se levantaba, no había nadie que podría hacernos frente. Vi tantas victorias a través de la adoración, vi tanta manifestación de Dios cuando nos juntábamos a adorar, cuando nos juntábamos a decirle al Señor cuán santo y poderoso era Él. Fuimos a hacer varios altares alrededor de Chimalhuacán, deseando que en el corazón de cada persona se levantara un altar genuino de adoración, de alabanza. Porque sabes, yo sé que muchos venimos a veces a los pies de Dios y en nuestros problemas nos clavamos tanto. Venimos y muchos lloramos, pero no por sentir la presencia de Dios, no por gratitud. Muchos venimos llorando por el dolor de nuestros problemas, porque a veces no podemos hacer, por nuestra enfermedad, venimos llorando por muchas cosas, menos por agradecimiento a Dios. Quiero decirte algo, que si tú estás aprendiendo algo ahorita, basta solamente con que tú le adores a Dios y Él intervenga en tu vida. Basta solamente que tú aquí le adores al Señor, olvidándote del que está a tu lado, olvidándose del que está atrás, olvidándose del que se quedó en la casa, de lo que dejaste en la casa, y dedícate a bendecir al Dios Altísimo, y Él se va a encargar de ti, de tus problemas. Él se va a encargar de lo tuyo cuando tú sacrificas adoración. Entonces el Señor se levanta y actúa en favor de ti. Esos altares eran lugares de sacrificio. Fíjate, Abraham le dio a su hijo. ¿Quién de ustedes daría a su hijo? Solamente el Padre dio a su hijo. Pero él, desde que Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo, y ofrécemelo, empezó un sacrificio de llevar la leña, de acomodar las piedras. Y confió en el Señor. Aquí está mi hijo. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar lo más preciado que ustedes tienen? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus estudios? ¿Qué es lo más importante para ti, para tu vida? Que tengas que ofrecerle a Dios en el altar. ¿Qué es lo más importante? Piénsalo. Porque si tú se lo dieras a Dios, otro gallo te cantara. No tendrías por qué pedir oración. Es que oración por esto, es que pido oración por eso. Tú solo adorarías y el Señor vendría a tu encuentro. Y tú hablarías como hablaba Abraham con Dios. Abraham se ganó con esto el título de amigo de Dios, porque sabía que podía confiar en Él. Sabía que podía confiar en Él. Y hasta consultarlo llegó Dios. Dice la palabra de Dios que cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dijo, voy a consultar con mi hijo Abraham lo que he de hacer a esta ciudad. Porque ahí en Sodoma y Gomorra se encontraba su sobrino Lot. Imagínate que Dios te consulte a ti las cosas que va a hacer el Señor. Eso es otro nivel. Que Dios te diga, oye, hermano Ángel, ¿cómo ves? Voy a hacer esto. ¿Tú qué opinas? ¡Wow!
el amigo de Dios. O sea, que muchos se jactan de ser amigos de la Xochitl, del peje. Pero imagínate, tremendo Abraham, llamándose amigo de Dios. Le voy a contar a mi hijo lo que he de hacer. Y dice que Abraham empezó a interceder: Señor, pero si hubiera 50 justos, 40 justos. Por amor, Abraham sacó a Lot de ahí, de ese lugar, por amor a ese hombre. ¿Por qué? Porque en ese lugar Dios se encontró con él y sabía que podía confiar en él, y Dios le entregó una bendición tan grande. ¿Cuál fue la bendición que le dio Dios a Abraham cuando hizo esto? Dice que haría de él una nación grande, que sería incontable. ¡Qué bendición tan grande! Que cuando tú en ese lugar de intercambio, el Señor te bendiga. Y ya no vas a tener necesidad de pedir. No digo que esté mal pedir una petición, no estoy diciendo que esté mal pedir oración, pero si tú tan solo aprendieras a adorar a Dios, lo tendrías todo. Porque cuando uno adora y Dios viene al encuentro del adorador, y Dios viene al encuentro, cuando tú sacrificas tiempo, obediencia, cuando tú sacrificas ahí tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, le dices: Señor, aquí estoy, te alabo. Dice, el Señor empieza a percibir un olor grato, agradable. Y es cuando el corazón de Dios se contenta y viene, dice, y te concede las peticiones que hay en tu corazón. Y ya no hay necesidad de estar llorando de aquí. Sabes que Dios está en control de toda la situación. Y ya no tienes que andar corriendo de aquí para allá desesperado, que si me quieren quitar la casa, que si me quieren quitar. Dios tiene el control cuando vienes tú a adorar a Dios. Por eso es tan importante que tú y tus generaciones sepan adorar a Dios, accesar a la presencia de Dios, tener un encuentro cara a cara con Dios. La Biblia nos habla de muchos hombres que sacrificaron. Job era uno de ellos. Él dice que de mañana, de madrugada, él ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Sabía cómo tener contento el corazón de Dios, y Dios lo bendijo. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Cuánto Dios lo bendijo? Dice que tenía hijos, hijas, guapos y ganado, y era rico sobremanera, y Dios lo presumía. Cuando vino Satanás, le dijo: ¿has considerado a mi hijo? Míralo. Y él le dice: pues sí, pues le das todo, y pues lo ha acercado y no lo puedo tocar, pero suéltamelo tantito. Solamente Dios lo pudo permitir. Ok, ve, tócalo. Pero dice: no toques solamente su vida, está prohibido. Y dice que lo primero que le quitó a Job de todo lo que tenía fue su ganado. ¿Sabes por qué le quitó su ganado y todo sus vacas, sus becerros? Le quitó eso porque todo eso él sacrificaba en el altar. La capacidad de adorarse la quitó primeramente. A ver, ahora ¿con qué adoras? A ver ahora ¿con qué te acercas a Dios? A ver ahora ¿cómo tienes contento a su Dios? Por eso le quitó su ganado. Le quitó el beneficio de poder adorar a Dios y encontrarse con Dios. ¿Sabes? Leyendo Job también al final, después de que sus amigos vinieron a Job, Job adoró a Dios aun cuando Satanás le había quitado todo. Job adoró a Dios. ¿Y cuál fue la mayor adoración que él dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Imagínate, wow. Porque a nosotros se nos quita el trabajo, se nos quita la salud,
y se nos quitan las ganas de adorar a Dios. ¿Por qué no viniste? Pues por esto, por lo otro, porque estaba desanimado, porque estaba triste, porque estaba en la depre, porque estaba lloviendo. Job tenía todo y se le quitó todo y dice, pues así salí, así me he de ir. Sea el nombre de Dios bendito. Wow, aprendamos de Job. Aprendamos de Job que nadie nos quite la capacidad de adorar a Dios. Que nada, ni tu enfermedad, ni las dificultades que trae la vida te quite la capacidad de adorar a tu Dios, ni el trabajo, ni el desánimo. Al final del libro de Job, hubo muchas situaciones con sus amigos de Job. Vinieron y le dijeron, seguramente esto te pasa porque tú tienes la culpa, no has hecho las cosas bien. Al final de todo, Dios tuvo un diálogo con Job. Job reconoció que ciertamente él era Dios sobre todo, pero se enojó con sus amigos de Job. Y le dijo, estoy muy enojado con ustedes. Vayan con Job, que ore por ustedes, pero llévenle algunos becerros para que él levante ofrenda. Job se había quedado sin algo para ofrecerle a Dios, sin algo para agradar el corazón de Dios. Y Dios le dice a sus amigos, vayan, porque si Job no ora por ustedes, yo los voy a destruir. Pero tienen que darle de su ganado, tienen que darle para que él pueda sacrificar por ustedes y yo los pueda perdonar. Imagínense, había quitado la capacidad Satanás de adorar a Dios porque le había quitado su ganado. Al final le dice a sus amigos, tráigale el ganado para que él una vez más pueda ofrecer delante de mí, porque él no tenía. Y cuando esto pasó, dice que Job oró por sus amigos, Dios los perdonó, Dios los sanó. Y en ese momento Dios empezó a restituir todo lo que le había sido quitado. Y dice que Dios se lo multiplicó. Dios le dio mucho más de lo que él tenía. Él sabía el poder que tenía y desataba un sacrificio. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento esa era la manera de acercarse a Dios. Sabían el poder de hacerlo. Pero hubo un sacrificio único y absoluto que nos dio acceso a la presencia de Dios. Ese sacrificio lo hizo Jesucristo, ¿se acuerdan? Y yo quiero que vayamos a leer Salmos. Ya estoy por aterrizar. Siempre digo que no voy a hacerlo mucho, pero bueno, así sale. Salmo 51, 16 y 17. Salmos 51, 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, Señor. David decía, después de haber pecado, ya no quieres más sacrificios, Señor, de bueyes, de machos cabríos, de becerros, sino que quiere el Señor. Dice que un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado puede ser tu mayor adoración. Jesús quitó todo sacrificio como antes lo hacían, porque la gente seguía pecando. Sin embargo, ¿cuál es la adoración que el Señor nos pide en este tiempo? Hoy dice que tú eres un altar, piedras vivas donde Él puede morar y habitar tu presencia. Tú eres ese altar.
Ahora tú eres, no necesitas levantar piedras, no necesitas levantar un montículo, tú eres ese altar. El anciano Casildo decía: ¿cómo está el altar donde tú sacrificas? ¿Sacrificas lo más importante? Porque esos sacrificios son los que le agradan a Dios. Es lo que toca el corazón de Dios, un corazón contrito, un corazón rendido, un corazón humillado. No desprecia, dice el Señor. Y cuando tú aprendas a hacerlo, y que no haya necesidad que el salmista, el que está aquí arriba, te diga: levanta, póstrate, hazlo. Tú sabrás que desde que tú entras y empiezas a orar, tú eres el sacrificio. Y tú empiezas a quemar incienso delante de Dios con alabanza. Empiezas a hablar de las grandezas de Dios. Empiezas a hablar de lo hermoso que Dios se ha manifestado en su vida. Y tú empiezas a agradar el corazón del Señor. A pesar de que a veces tu vida esté en dificultades, pero cuando tú vienes y ofreces, eso lo percibe Dios con olor grato. La mejor adoración es en los tiempos más bajos de tu vida, ¿sabes? En los tiempos de enfermedad, en los tiempos de dificultad, es muy grata la adoración a Dios, porque tú reconoces que no importa, como dijo Job, ¿y qué? Me quitaste todo. Con todo eso seguiré alabando a Dios. Y entonces tú alegras el corazón de papá. Ya no dependes de ti, ya no dependes de tus fuerzas, dependes del Señor. Entonces las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar cuando tú y yo aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren ser esos hombres? Esas mujeres. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer a Dios porque cada enseñanza quede plasmada en ti. No la eches en saco roto. Que nadie te quite tu capacidad de adorar a Dios. Nada, aunque te quiten lo más preciado que fuera tu vida, tus hijos. Que nadie te robe. Empieza a pensar en ese Dios grande que tú tienes. Yo no sé cómo Dios se ha manifestado a tu vida. Dios tiene muchas cualidades para manifestarse. En mi vida ha sido Salvador, sanador. En mi vida ha sido Dios guerrero, Dios proveedor. ¿Cómo se ha manifestado a tu vida? Por esas cosas que ha hecho por ti desde que conociste a Dios. Por esas cosas buenas que Él ha hecho contigo. Por eso adóralo. Por eso bendice su nombre. Por eso cántale. Te amamos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos capacidad de adorar al Dios verdadero, porque tú nos estás enseñando, Señor, a hacerlo de una manera, Señor, correcta. Gracias, Señor. Te amamos. Cielos, no confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, te doy todo, confiado que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, te doy todo, confiado que tú harás algo hermoso dentro de mí. Subiré al monte y alzaré mis manos, subiré al monte
solo en ti confío.